Pues ya agarramos media hora. Vamos a ver cuánto nos permite el Señor. Vaya a Ezequiel capítulo 37. Vamos a meditar un poquito en la palabra. Gloria al Señor. Ezequiel 37, verso 1 en adelante. Gloria a Cristo. Ezequiel capítulo 37, su verso 1. Amén. Si usted se quiere quedar sentado, quédese sentado. Usted sabe que en la casa de Dios no hace falta que le diga. Si todos lo tienen, vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Siéntese, no vamos a orar, ya oramos y tenemos poquito tiempo. Yo sé que no va a tener tiempo para este tema, lo traía para una hora. Quiero hablar acerca de estos huesos secos. Qué bonito y qué difícil para el profeta Ezequiel cuando el Señor lo lleva y le dice: profetiza. Me imagino que el mejor profeta puede decirle: Señor, ¿y qué digo? Si son huesos secos. A mí muy poco me gusta predicar de las profecías, aunque muchos dicen: hay que hablar de la profecía. No, pero la profecía hay que discernirlas con el Espíritu de Dios, porque son profecías. Y acá el profeta le dice: solo tú lo sabes, Señor. Lo mismo hubiésemos dicho cualquiera de nosotros, porque sabemos que el único que puede, hace lo que Él quiera, se llama Jehová de los ejércitos. Como tengo poquito tiempo, voy a tratar de resumir lo que pueda. Cuando nosotros vemos en el versículo 1 que la mano de Jehová, la mano de Dios representa la unción de Dios en el ser humano, mientras que el valle de huesos secos representa las adversidades, las dificultades, la debilidad, y cuando nosotros dejamos desconectarnos del plan de Dios. ¿Aló? Cuando vienen las adversidades, uno dice: ¿pero por qué? Ezequiel tuvo la bendición, una mano le tocó y obvio que lo llenó de unción. Y le dice: profetiza. Él no se atrevió, y por eso dije que le podía tocar a cualquiera de nosotros lo mismo, porque en ese entonces pues él no podía leer las escrituras como usted y yo las leemos en este tiempo, y él no se atrevió porque él no sabía cuánta autoridad tenía o le había dado el Señor a la iglesia. Él no lo sabía. Él sabía que Dios era el Señor, pero después nadie más.
y le dice: profetiza. Y él dice: ¿qué digo? Si estos son unos huesos que están unos por allá, otros por allá, y no se sabe qué es rodilla, qué es brazo, qué es mano, porque solo hay huesos. Y ni siquiera estaban como cuando usted mira algún esqueleto que está ahí sin carne, sin hueso, o sea, sin carne y tendones ni nada, pero los huesos están, sabe cuál es la rodilla, cuál es el muslo y todo, pero ahí estaba todo regado. Y era tan difícil para el profeta poder decir que ahí podía haber vida. Pero nosotros sabemos que ese Dios todopoderoso lo puede todo. Para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo, cuando nos llega una pequeña adversidad, y lo primero que decimos: si ya le clamé a Dios y Dios no hace nada por mí, mejor me aparto de Dios? Y Dios dice: no, pues si estamos empezando y yo todavía estoy contigo, yo te voy a sacar adelante, pero no desistas, ponte a orar. Y cuando escucha la voz, ponte a orar, dice: te reprendo, Satanás. El Señor quiere que usted esté a cuentas con Él. Y vemos que cuando hay unción de Dios, las cosas cambian. No inventamos, no maquinamos, no pensamos en contra de nadie. Aprendemos a reconocer que Dios es quien nos guía. Aprendemos a reconocer que si la presencia de Dios está en nosotros, todas las cosas son en paz, todas las cosas son con amor. ¿Aló, iglesia? Cuando ya las cosas empiezan a cambiarse, empezamos a decir: yo pienso, yo creo, yo vi, yo me imagino. Eso se llama malicia. Y tiene que saber que Dios ya no está ahí. ¿Aló? Y tiene que saber que Dios ya no está ahí. ¿Por qué cree que la iglesia de estos tiempos estamos tan distantes de Dios? Porque ahora cada quien recibe a Dios de la forma que mejor le parezca. Ahora cada quien es cristiano a su manera y dice: es que yo recibí del Señor. ¿Y qué recibió? Que no le hable al vecino. Así habla Dios. Y estos eran huesos secos. Cuando viene aflicción, todos perdemos confianza en Dios. Todos decimos: aquí no se puede más. Y empezamos a decir: es que yo creo que así es. Y yo le digo, hermano, nosotros cuando tengamos del Señor, aquí el profeta Ezequiel sintió una mano que lo tocó y lo llevó. Amén. Y lo llevó. Nosotros en este tiempo, estoy salteándome porque no me da tiempo para explicarlo todo. Cuando empezamos a creer que todo esto llega a nuestra vida y creemos que todo está perdido, pero ahí es donde el Señor nos dice: yo te daré vida, yo te voy a restaurar. Todo aquello que piensas que no tienes solución, en mí hay vida. Eso dice el Señor: en mí hay vida. ¿Por qué? Porque cuando Él es... Gracias al Señor. Cuando el Espíritu Santo dirige a una iglesia, las cosas cambian. Aquí Ezequiel fue llevado por el Espíritu, lo mismo que le pasó a Felipe. Felipe se encontró con un etíope y después de anunciarle el evangelio, el etíope dijo: aquí hay agua, quiero ser bautizado. Felipe le dice: si crees bien puedes. Y después de bautizarlo, ¿qué pasó también con Felipe? El Espíritu lo tomó y se lo llevó a otro lado. Qué lindo va cuando hay unción del Señor. Y se lo llevó, ¿por qué? Porque había unción. Y dice que este etíope, estando bautizado, dice que siguió su camino enojado. ¿Aló? Hermanos, y la Biblia, ¿dónde se queda? No, para que la mire, solo acuérdese cuando le dimos clase de bautismo.
Este siguió gozoso su camino. Ya no estaba Felipe, pero me imagino que estaba cantando: he decidido seguir a Cristo. He decidido. ¿Por qué? Porque él había creído en Jesús. Y qué lindo cuando hay esa unción del Señor, las cosas cambian. Aquí vemos un valle de huesos secos. Por eso el ángel le dice a Juan, o Jesús, como usted quiera, en el capítulo 3, le dice al pastor de la iglesia: tú tienes fama de que vives. Pero ¿qué le dijo después? Pero estás ¿qué? Estás muerto. No le estaba diciendo a los miembros, le estaba diciendo al pastor. Pero estás muerto, porque muchos vivimos. Aló, todos los que estamos acá, los que están afuera, los que nos ven, vivimos, pero muchos están muertos. ¿Acaso no le dice Pablo a los romanos que estábamos muertos en delitos y pecados? Aló, que estábamos muertos en delitos y pecados, y muchos en ese tiempo estamos así. La iglesia, ¿sabe por qué? Nosotros hablamos de amor, hablamos que tengamos comunión unos con otros. Lo agarramos. Decía mi papá cuando estaba yo jovencito, y decía: hijo, no va a hacer tal cosa. Y cuando regresábamos, a ustedes por un oído les entra y por otro les sale, porque hacíamos lo que no teníamos que hacer. Por un oído les entra y por otro les sale. Nosotros tenemos la bendición de haber sido alcanzados para ser vivos en Cristo Jesús, porque estábamos muertos, pero eso ya se terminó. Ahora tenemos que vivir para Cristo. Dice el verso 2, dáselo al Señor. Dice el verso 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, sin esperanza, sin esperanza. Y esto es algo de que nosotros podemos ver en este tiempo. Y cuando estaba estudiando el tema, yo decía: ¿cuándo vamos a ver nosotros una iglesia que pueda unirse a otras? Una iglesia que todos anhelemos la misma cosa. Si nos juntamos 10 no nos ponemos de acuerdo, nos juntamos 20 tampoco, nos juntamos, o sea, aunque tengamos la misma enseñanza, pensamos distinto. ¿Aló? ¿Cuándo? Porque eran muchísimos. Todo lo que es contrario a lo de Dios se nos queda fácil. Si usted, iglesia, todos los que estamos acá, yo sé que ya no lo hacemos, pero cuando antes que conocieran al Señor, ¿verdad que usted miraba una novela y se le quedaba casi media novela, verdad? O del capítulo se le quedaba 3/4 del capítulo. Y decía: no, que se quedó en tal parte. Se encontraba con la vecina, le decía: no, se quedó en tal parte. Pero ¿sabes qué? No sé, alguien decía: oremos para que no lo vayan a matar. Pero lo del Señor a veces se nos olvida. Lo del Señor se nos olvida. Y el Señor quiere que nosotros, dice, me hizo pasar en derredor. Esto nos muestra que no podemos en ninguna circunstancia quedarnos con las apariencias o con aquello que vemos que nuestros ojos naturales ven. Lo contrario, debemos cada día que las circunstancias lleguen a nuestra vida, buscar siempre la presencia de Dios, que siempre reconozcamos que Dios podrá pelear nuestras batallas. Cuando veamos que alrededor de nosotros hayan huesos secos que digan: pues también te vas a quedar sin carne, digamos: Señor, tú estás conmigo.
Que todos tengamos eso. Yo no creo en ti, yo no confío en ti, que vos te equivocas a cada rato, que vos haces esto. Diga: reprendo esas voces, yo le sirvo a Cristo, yo voy a salir adelante con Él, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Salvador. Deje de escuchar lo negativo, empecemos a creerle a Cristo. Es el plan del Evangelio. Si nosotros seguimos eso, lo que hacemos es secarnos más. ¿Por qué cree que muchas personas en ese tiempo, no acá, allá en Guatemala, ya me están viendo, dirán: ¿y usted qué se trae con nosotros? ¿Por qué cree que la iglesia no crece en ese tiempo? Porque nosotros todavía tenemos muchas deficiencias, que no hay carne para que proteja esa fe del Señor. Se acerca alguien con un medio chisme y lo hacemos chisme. ¿Aló? Agarramos más lo que es falso. Lo del enemigo lo agarramos fácil. Pero si nos ponen que oremos, que amemos a nuestro hermano, no lo hacemos. Ore por su vecino, no porque se me cae mal. Mire que su vecino hace esto. Si ese de por sí así, si usted sabe cómo lo he aguantado tanto tiempo. ¿Verdad que lo malo se nos pega fácil? ¿Aló? ¿Por qué? Huesos secos. Huesos secos. Muchas veces nosotros creemos que hemos alcanzado a nuestra forma de ser la bendición y la gloria de Dios. Pero yo quiero decirle, amada iglesia, en esta tarde, que usted aprenda cuál es lo de Dios y cuáles son las cosas que no vienen de Dios. Cuando nosotros empezamos a maquinar cosas, eso no es de Dios. Cuando empezamos a pensar mal del hermano, eso no es de Dios. Cuando empezamos a hablar del vecino, eso no es de Dios. ¿Aló? No necesitamos ser muy espirituales, necesitamos ser realistas con nosotros mismos. Necesitamos ser realistas con nosotros mismos. Ya basta, nosotros como iglesia, los huesos secos, no va a dar tiempo, pero yo quiero que lo lea en casa hasta el 14. Y dijo: profetiza si estos. Y se juntaron los huesos, ¿verdad? Eso lo lee usted en casa. Ahora, lo que quiero que usted se dé cuenta es que la iglesia tenemos que empezar a caminar como Dios manda. Los huesos secos Dios les puede dar vida, pero hay que depender de Él. Los huesos secos tienen esperanza, claro que sí, pero hay que depender de Dios. Hay que dejar que Dios obre en nuestras vidas. No podemos nosotros seguir pensando: somos una iglesia, adoramos al Señor. Mire, todo el mundo está bien hoy. Por eso dije hace rato, qué difícil que hoy nos unamos como iglesias. Cada quien piense a su manera. Si le preguntamos a todos los que estamos acá, ¿verdad que todos estamos bien? Qué sinceros son ustedes, ¿verdad? Sí, todos estamos bien, pero a nuestra manera. Pero allá en el fondo de nuestro corazón quisiésemos no encontrarnos con el vecino para no decirle: Dios te bendiga. ¿Y qué está pasando ahí? Huesos secos. Por eso siempre hemos enseñado que la iglesia no necesitamos ser súper espirituales, aunque a eso fuimos llamados. Necesitamos ser realistas con nosotros mismos. Que todas las cosas que no concuerdan con Dios, la iglesia tiene que apartarse de ellas. Así es, aleluya. La iglesia tiene que apartarse. Ya dejemos de inventar: es que Dios me dijo. Una vez me encontré con un joven. No me encontré, estábamos ahí. Y me dice: viera que el Señor me dijo que me case muy pronto. Y le dije: qué sinvergüenza, no estás casado, pues. Es que nos separamos. Y yo le dije: mire, deje de estar tocando ese tema, porque esas cosas a mí me molestan. Gloria a Dios. No, es que el Señor me dijo, viera que se me arrugó, me dijo: hijo, yo también te voy a recomenzar con una más joven que esto. Le dije: no, hombre, son sinvergüenzadas. Dios no habla así. Dios no habla así, mis amados hermanos. Dios detesta aquello que es contrario a Él.
Así es, amén. Amén. Y por eso muchos en ese tiempo dicen que Dios me dijo. Pero lo que tiene que ver con problemas no se lo dijo Dios. Bendito Dios. Aló, profetas. Lo que está fuera de Dios no tiene que ver que Dios se lo dijo. Tenga cuidado que el enemigo le diga eso. Porque Dios es amor. Dios nos ama. Y Dios no quiere confusión. Dios quiere que la iglesia viva, que sea veraz y que vivamos para Él. Tenemos que quitarnos esas cosas. Dice el 3: Hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Este pasaje nos debe enseñar algo muy importante. Cuando Dios hace una pregunta, no está buscando información porque Él lo sabe todo. Lo que Dios hace es hacernos un examen, a ver cómo estamos, a ver quiénes somos, a ver cómo estamos caminando. Solo es un examen. Dios es el Todopoderoso. Él lo sabe todo. Él no está preguntando, ay, mira, Ezequiel, ¿qué tanteas? No, Dios no le pide consejo a nadie. Él es el soberano. Él lo puede hacer todo. Simplemente prueba a la iglesia para ver qué postura tenemos, para ver quiénes somos en el reino de Dios. Y Él le dice, ¿vivirá? Él dijo, Señor, eso solo tú lo sabes. Por eso le dije más adelante, del 7 en adelante, le dice, profetiza y di que esos huesos se levantan. Y dice Ezequiel, y empezó a temblar. Él lo lee usted en casa, del 7 en adelante. Empezó a temblar y cada hueso se juntó con su hueso. Porque ya estamos terminando y aquí no voy ni siquiera, todo estoy empezando. Ahora se juntó cada hueso con su hueso. Y dice la escritura que le puso tendones y le puso carne. Porque en Dios todo es posible. Por eso cuando usted y yo, amada iglesia, estemos pensando cosas que no concuerdan con Dios, tengamos cuidado, vivamos para el Señor. No empiece a maquinar que esto y lo otro. Por cierto, ayer me dio una palabra el hermano Jeremías. Y me profetizó y me dice, mira bien estas cosas. Se va a levantar un grupo en contra tuya. Y confía en el Señor. Que Dios y esto. Le dije, no se preocupe, que solo oren por mí, que ya estamos acostumbrados. ¿Aló? Le dije, ya estamos acostumbrados, no se preocupe. Y le dije, oren por mí. Y me dice, viene esto, y en esto provienen bendiciones grandes. Le dije, las tomamos en el nombre de Jesús. Las tomamos en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué tenemos que ver nosotros? Que como iglesia, como escogidos de Dios, ya no estemos caminando a la deriva de que si estoy bien, que si no estoy bien. No, miremos nuestros actos también. Miremos cómo estamos caminando. Miremos si nuestras mentes ya no están pensando lo contrario, y reconozca que eso no es de Dios, amada iglesia. ¿Me estoy explicando? Cuando llegan a nuestra mente pensamientos que tienen que ver en contra del plan y del propósito de Dios, eso no es de Dios. Y tenemos que desecharlo de nosotros, porque Satanás quiere que le abramos una ventana. Después él mismo abre la puerta. Ya no entra por la ventana, sino entra por la puerta, porque él mismo abre la puerta. A Satanás no le podemos permitir ni un espacio pequeño, porque él se apodera de todo. Y la iglesia tiene que saberlo. Ay, no hable de Satanás. No, usted es nuestro enemigo. Eso dice la Biblia. Pero no podemos cederle. ¿Por qué cree que la iglesia viene careciendo, se viene enfriando? Por lo mismo. Porque por eso le dije hace rato, oremos todos por la juventud, declaremos victoria en ellos. Porque esa es una iglesia que tenemos que unirnos, declarar a nuestros jóvenes para Cristo, declarar a los profetas y profetas, siervas y siervos, porque a eso nos llamó el Señor. Ay, pero es que mira, que eso no creo que dé. Es que eso es un diablito. Es que eso es una... No, hombre, quitémonos de eso. Declarémonos para Cristo. Aleluya.
Dejemos de ser personas como inconversos. Aprendamos a tener fe que en Dios todo es posible. Y no podemos seguir de esa manera, mis amados hermanos. No podemos dar a Dios cualquier cosa ni cualquier respuesta. Estamos seguros que ningún hombre sobre la faz de la tierra ni mujer podría dar una respuesta correcta al Señor, porque todos carecemos, todos tenemos unas mentes limitadas, mas Dios es el Todopoderoso. Por eso no hay hombre o mujer que pueda responder correctamente a Dios, sino siempre y cuando haciendo la voluntad de Dios. No hay hombre ni mujer, no existe. A Dios hay que obedecerlo, a Dios hay que se tenga que hacer, como decía el apóstol Pedro, algo que me gusta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro decía: pues no se pudo, pero en tu nombre. Qué bonito así, ¿verdad? Hermano, viera que evangelizamos todo el día y nadie nos hizo caso. No, pero vayan a abajo del puente. Pues está bien, Señor, en tu nombre vamos. Ya se convierte en 5. Porque es bueno obedecer a Dios, ¿verdad? Amén. Es bueno obedecer a Dios. Pero tenemos que saber que en la palabra las cosas cambian. Y le dice: profetiza sobre estos huesos. La expresión lógica que nadie va a poder responderle a Dios de la forma correcta, porque él estaba solo enseñando que si lo estaba llevando era para que él profetizara que las cosas se daban porque se daban. Y a veces nos cuesta eso. Por eso dije cuando pasaron los jóvenes: no pongan manos, y si alguien se considera, ponga manos, pero declare libertad. Ustedes han declarado libertad. No hace falta, vamos a empezar a que Dios es el que hace las obras y declaremos libertad. Porque a eso nos llamó el Señor. Estoy salteando. Vaya a Efesios. Ahí lee en casa lo que le digo. Lee en casa lo que le digo que tiene que leer. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. No dice que ahora. A la iglesia. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya por favor renunciemos a esa vida que traíamos antes. Aló. Renunciemos. Si antes le gustaba decir: es que fíjese esto y que fíjese que sé que yo, hombre, tenga cuidado, se está metiendo con Dios. Dios no le va a calificar nada de eso. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿verdad que ahí estuvimos? Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aló, lo mismo que los demás. Ya no caigan esos errores, iglesia. Ya no caigamos en esos errores. A veces decimos: es que fíjese, no, hermanos lindos, Dios ya nos libertó de todo eso, y empecemos a ver al Señor tal como Él quiere. Amémonos, amemos a nuestros semejantes para que seamos aprobados delante de Dios. Dice Juan capítulo 3, verso 14. Solo estoy leyendo porque el tiempo ya se me pasó. Dice 3:14: nosotros sabemos que hemos pasado, ¿de qué? No lo tiene todavía. Hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos.
El que no ama a su hermano permanece. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Aló? Primera de Juan 3:14. Apocalipsis 3:1. ¿Sabe qué? Quiero leer eso. Traigo bastantes textos, pero quiero que usted medite en casa. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Muchos creemos. ¿Aló? Y si estamos vivos porque pecamos, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Si estamos vivos porque cometemos errores y pecamos. Pero el ángel acá le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Dios, que escudriña nuestros corazones, Él sabe cómo estamos, Él sabe quiénes somos. Porque a veces decimos: es que mire, yo veo que él no es nada espiritual, o ella no es nada espiritual. Sí, pero cuando usted se pone así, está cayendo en eso, y usted se está apartando más de Dios. Amados, les amamos en Cristo, evitemos eso. Quite ese dedo amenazador, empecemos a seguir a Cristo como verdaderos hijos de Dios. Deje de estar pensando que alguien es más espiritual que otro. Si en verdad Dios lo va a usar o la va a usar a usted, muestre con hechos. Muestre con hechos que Dios está en usted. Si usted todavía no está en eso, déjese de cosas, Dios lo puede apartar. Así no funciona en el reino de Dios. ¿Aló? Eso no funciona en el reino de Dios. Nosotros necesitamos ser obedientes al Señor. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero también Cristo nos dio vida. Y hoy somos esos hijos que tenemos que honrar al Todopoderoso, pero tenemos que sujetarnos, tenemos que empezar a vivir como iglesia. Ya nada de estar imaginándonos cosas, hermanos. No ganamos nada con eso. Que no me mencionen el nombre porque yo soy el hijo de don fulano. No se preocupe que sea el hijo de don fulano. Si el fulano no conocía a Cristo, se lo llevó el diablo. Es verdad, hermanos. Quitémonos de cosas. Aquí solo Cristo salva, solo Cristo cambia. ¿Y qué importa de qué hijos de quién seamos? No, ahora somos hijos de Dios y sirvamos a Cristo. Dejémonos de cosas. Y es tiempo. Otro día voy a seguir, no crea que me pasé casi 2 noches ahí estudiando, y no crea que lo dejes, lo voy a dejar hacia medias. Lo vamos a terminar todavía. Lo vamos a terminar todavía. Y quiero que usted vea, eso llega hasta el verso 14, solo leía 3, ¿verdad? Yo quiero que nosotros aprendamos de qué se trata el reino de Dios y que nosotros veamos diferencias. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le daré unos minutitos, no soy así, pero este mensaje así lo voy a terminar. Y ánimo, sigamos adelante. Les amamos en Cristo Jesús. Denle fuerte aplauso al Señor. Y espero que la palabra no le incomode, sino agárrenla. Porque cuando más nos molesta es porque todavía tenemos que sanar esas áreas. Agárrenla para usted y digan: por mí lo dijo, sí, por usted lo dijo. Ni más que lo diga porque están afuera. Claro que por nosotros lo estamos diciendo. Amén. Claro que es por nosotros. Así es de que el Señor les bendiga, de verdad. Es una bendición por lo que el Señor nos ha permitido, y anhelamos con todo el corazón, como siempre he dicho. Yo quiero ver que Dios nos permita fortaleza. Siempre he dicho también, nunca, aquí no hemos alcanzado nada, estamos luchando, pero creemos en el Señor que un día lo vamos a alcanzar, porque la plenitud es al día del Señor. Seguimos luchando, pero evitemos las cosas que no son de acuerdo al plan de Dios. Y que un día nos encontremos con nuestros hermanos de Honduras, de México, de Colombia, de El Salvador, de Nicaragua, ¿de dónde más? Bueno, de todos los países, que nos veamos allá glorificando al Señor. Todos guatemaltecos y de donde seamos.
aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Para el día de mañana tenemos reunión